Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Yo les había dejado la tarea, la vamos a resolver aquí, pero el día de hoy vamos a practicar un poco funciones porque vi que no muchas personas me enviaron la tarea, entonces tal vez no está muy claro. Entonces, para hacer la tarea se me borró el chat de WhatsApp, entonces solo me acuerdo que una era escribir un mensaje y la otra era ver si un número era par o impar. Entonces, para la primera, solo creamos la función, ¿verdad? Y eso lo hacemos con function. Y acá le ponemos un parámetro. En este caso, el del mensaje, creo que este no llevaba parámetros, sino que solo teníamos que escribir un mensaje. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner hecho. Esta es una función, ¿va? Y esa era la forma de hacerlo. Ahora, si yo corro a function y le escribo el nombre, ¿va? Digamos mensaje. Ahí está. Ese es su nombre, ¿va? La sintaxis de una función sería function, el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis. Y acá adentro van los parámetros, pero en este caso no iba. Y luego abrimos y cerramos llaves y dentro de esto va el contenido de la función, que podría ser más que solo un mensaje, ¿verdad? Si yo corro el código acá, no nos va a mostrar nada porque necesitamos llamar a la función. Entonces no tiene nada, ¿verdad? Entonces hagamos de cuenta que, o sea, este es nuestro programa principal, digamos, ¿verdad? Y acá adentro está nuestro código de PHP. Ponle PHP. Acá hay varias líneas de código, digámoslo así, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es realmente una función? Una función eh, son subprogramas o programas más chiquitos, si queremos decirlo así, ¿verdad? Programas más chicos que nosotros llamamos en algún momento de nuestro programa principal. ¿Qué podrían ser esos programas chicos? Por ejemplo, podría ser uno de suma, podría ser uno de promedio, o por ejemplo, podría ser una función si es impar o no, ¿ah? Es decir, que pueden haber las funciones que nosotros querramos, ¿verdad? Son programas más chicos que podemos llamar y reutilizar. Y, profe, ¿cómo así reutilizar? Reutilizar es de que, por ejemplo, si nosotros en nuestro programa principal tenemos que hacer un promedio dos veces, ya no vamos a hacer el cálculo dos veces, sino que dos veces vamos a llamar a la función promedio, ¿va? Entonces la mandamos a llamar y, y listo, ¿verdad? Solo se manda a llamar las veces que sean. Entonces ya no tenemos que escribir tanto código. Por ejemplo, si es impar, digamos que esta función la tenemos que hacer varias veces y el es impar conlleva hacer un if, ¿verdad? Un if y ver si el residuo es igual a cero, es par y si no es impar. Pero digamos que tenemos que evaluar eso muchas veces en el programa principal. Entonces nos es más fácil solo hacer una función o un programa más chico y llamarlo
y llamarlo cuando nosotros queremos, ¿va? Es decir, lo llamamos para acá. Ajá, entonces una función, bueno, vamos a colocarle de este lado, functions. Functions. Entonces las funciones son programas chicos que podemos llamar en el programa principal. ¿Por qué acá cuando yo ejecuté esto no me funcionó? Porque yo no lo estoy llamando, es decir, que yo solo creé, digamos, aquí le voy a colocar mensaje, ¿va? Esta función chica, mensaje, yo solo la creé, pero nunca la llamé, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que la vamos a mandar a llamar. Y entonces así ya se va a poder ver en pantalla el resultado. ¿Cómo hacemos eso? Solo lo hacemos escribiendo el nombre de la función. Mensaje y punto y coma. ¿Va? Y listo, ¿va? Ahora sí, ¿ve? Ahora sí entró. Esta es una función. Ahora sí entró la función. ¿Por qué? Porque este prácticamente, imaginen que este bloque de acá es un rectángulo chico. El rectángulo grande es el que contiene a todos, digamos, el PHP y todo, ¿va? Y para mandarlo a llamar, es decir, para hacer la flechita entre nuestro programa pequeño o nuestra función y llamarlo a ejecutar en nuestro programa principal, solo escribimos el nombre de la función, ¿va? Y punto y coma. Ahora vamos con el segundo ejercicio. En ese teníamos que hacer una función que determine si un número es par o impar. Entonces, para hacer ese, sí necesitamos una función con parámetros. Y profe, ¿cómo así una función con parámetros? Una función tiene lo siguiente, ¿va? La palabra function seguido por el nombre de la función. Y acá adentro van parámetros, por ejemplo, parámetro 1, parámetro 2. Estos parámetros son variables realmente, llevan signo de dólar. Pueden haber cuantos parámetros querramos, ¿va? Pueden haber muchos parámetros o puede que no hayan parámetros, como en la función de aquí arriba. Abrimos y cerramos llaves. Y ahí está la sintaxis de una función. Luego vamos a ver funciones que devuelven algún valor, pero en este momento les voy a explicar las del ejemplo. Entonces, para hacer la tarea, les voy a comentar esto. Para hacer la tarea, venimos y escribimos function, es impar, digamos, paréntesis, y abrimos y cerramos llaves. Pero en este caso sí necesitamos un parámetro. Por ejemplo, le vamos a enviar un número y él va a evaluar si es par o es impar. Ahora bien, yo vi que muchos acá solo escribieron hecho es impar, digamos, ¿va? O algo así, ¿va? Es impar. Pero digamos que tal vez ese no era el objetivo, sino que, digamos, el objetivo es que el parámetro que nosotros enviamos lo vamos a evaluar acá adentro. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil, como siempre hemos evaluado si un número es par o impar, ¿va? ¿Eso cómo lo hacíamos? Solo colocando if, escribimos el número, y si el residuo de ese número con 0, perdón, con 2 es igual a 0, entonces significa que es un par, es par. Entonces, por ejemplo, hecho es par. Ahí está.
else hecho. Se me olvidó acercar la pantalla, pero ya estamos. Hecho es impar. Ahí estamos. Y listo, ya con esto ya tenemos nuestra función. ¿Qué pasa si la corro en este momento? No nos la va a llamar porque no la hemos llamado, ¿va? Es decir, solo creamos el rectangulito imaginariamente, solo creamos el rectángulo. Nuestra función chica, nuestro programa chico ya lo creamos, digamos, este es impar, pero no lo hemos enlazado hacia el programa principal. Por eso es que no está pasando nada, ¿va? Entonces, para llamarlo, yo solo escribo el nombre de la función, ¿va? Es impar, pero ahora como nuestra función lleva un parámetro, este parámetro es algún número, ¿va? Entonces, por ejemplo, yo quiero evaluar si 8 es impar o no. Le voy a colocar punto y coma. Entonces, ahí sí ya va a funcionar la función. Le doy. Esta es una función. Ah, bueno. Lo que pasa es que está llamando a mensaje primero. Pero aquí dice es parva. Vamos a dejarle un espacio acá. Ahí está. Y tal vez le vamos a colocar aquí número. Punto. Le vamos a concatenar este. Número. Punto. Listo. Y le voy a dejar un espacio acá. Un espacio. Punto. Le vamos a dejar otro espacio para que se mire mejor. Ahí está. Esta es una función. Esta es la primera. El resultado de la primera función es esta, el mensaje. Y la segunda sería es impar y enviamos el número. Entonces dice 8 es par, ¿va? Excelente. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero reutilizar esa función varias veces? O si yo quisiera hacer ciertas operaciones varias veces, entonces ya solo vengo y lo vuelvo a llamar. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si el 11 es impar y después se me ocurre que si el 57 es impar o par, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el 8 es par, el 11 es impar, el 57 es impar. Eh, Así es como podemos ver o podemos aplicar las funciones, ¿va? O sea, una función, esta función es impar, yo la puedo llamar cuantas veces yo quiera, ¿va? O sea, yo la puedo llamar en otro momento y no hay problema, ¿va? Puedo reutilizar ese código. Entonces, las funciones o functions nos sirven para optimizar código. Es decir, que si yo voy a hacer un promedio, voy a hacer algún cálculo o algo que se va a repetir varias veces en mi programa, es conveniente hacerlo en una función para que solo lo llamemos cuando sea necesario, ¿va? Y nos ahorramos, por ejemplo, aquí nos ahorramos, imagínense, esta función tiene 6 líneas, digamos, ¿va? Entonces, aquí tenemos 3 veces llamadas a esa función, hubieran sido 18 líneas si lo hubiéramos escrito así a mano, es decir, escribiendo esto cada vez. Pero a cambio de eso, con la función solo lo llamamos a la función y le enviamos los parámetros. Entonces, esa sería la tarea resuelta. Ahora vamos a ver unos ejemplos un poco más reales de funciones y les voy a explicar un poco más de su utilidad. Entonces se los voy a guardar aquí. Ahí estamos.
Bien. Ahora bien, hasta este momento yo les había explicado la siguiente estructura. Yo les había explicado que function era nombre, función, y que aquí adentro podían ir parámetros, parámetro 1, parámetro 2, y pueden haber cuantos parámetros querramos, ¿va? Pero ahí no solo ahí se queda esto, sino que hay veces que nosotros queremos hacer operaciones con el resultado de una función y no solo imprimirlas con hecho. Entonces, para hacer eso utilizamos la palabra reservada return. Return, y aquí se escribe la variable que se va a retornar, digamos, resultado. Esta sería nuestra estructura a partir de ahora, ¿va? Es el nombre de la función. Aquí pueden haber n parámetros o puede que no venga parámetro. Y acá se retorna algún resultado. Entonces, ¿cómo así? Bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo más práctico. Entonces, por ejemplo, vamos a tener eh, un array de arrays que le vamos a llamar alumnos, por ejemplo. Array. Y para hacer un array de arrays, recordamos que acá vamos a tener el array y dentro de este vamos a escribir otros arrays. Array. Ahí estamos, separado por coma dentro de este array. Acá vamos a colocar, por ejemplo, nombre. Le vamos a colocar Francisco. Acá le vamos a poner N1 de nota 1. Digamos 67. Acá le vamos a colocar N2. 78. Y acá le vamos a colocar N3. 98, digamos. Ahí estamos. Ahora voy a copiar este array para que sea un poco más fácil. Le vamos a colocar unas tres filas. Ahí estamos. Digamos que aquí va a estar María. 89, 89, 71 y digamos que aquí sacó 80. Y aquí va a estar, digamos, Víctor. Víctor tiene 61, digamos. Aquí 98. Y aquí sí, digamos que sacó 70. Ahí estamos. Listo. Aquí le voy a borrar la última coma para que no nos dé error, digamos. La última no tiene que ser. Solo si hubiera otro abajo, le colocaríamos coma. Entonces tenemos un array de arrays, ¿verdad? Y digamos que tenemos un listado de alumnos que tienen 3 notas. Y digamos que nos dicen elabora un programa que calcule el promedio de cada estudiante usando
funciones. Functions. Luego, digamos que ese es el inciso 1, ¿va? El inciso 2, digamos, el promedio de cada estudiante, elabora, vamos a ver, elabora un programa que muestre la nota más, no, que ordene no, que ordene los nombres en un array. De forma alfabética no va a funcionar porque ya están ordenados. Sí, la nota que indique si el elabora una función que indique si el alumno ganó o perdió. Para ganar, el promedio debe ser mayor o igual a 60. Y por último, calcula el promedio de los promedios de todos los estudiantes. Ahí estamos. Entonces, pues este programa está un poco complejo, pero vamos a ver cómo resolverlo con funciones. Por ejemplo, en la primera inciso dice calcula el promedio de cada estudiante usando funciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es imaginar qué haríamos en un programa normal. Lo que hacíamos era iterar en nuestro array de arrays, ¿va? Y lo hacíamos con un for each. Ahí estamos. Escribíamos alumnos, le voy a colocar A. Y luego lo que hacíamos acá era calcular el promedio acá internamente, ¿va? Decíamos promedio es igual a, entre paréntesis, en este caso como son 3 notas, las dividimos entre 3. Y escribíamos el nombre de A, y escribíamos, por ejemplo, N1 más A, N2 más A, N3, pero N3, ajá. Esta sería la solución normal, ¿va? Pero como lo queremos con funciones, entonces vamos a crear una función primero. ¿Y qué deberá llevar esa función? Función, y luego escribimos el nombre, digamos, le vamos a colocar promedio. Y luego siguen las llaves. Promedio debe llevar parámetros. ¿Por qué debe llevar parámetros? Porque si se dan cuenta, el cálculo del promedio tiene 3 datos, ¿va? Entonces va a aceptar 3 datos. Acá le podríamos colocar número 1 o N1, N2 y N3. Nuestras funciones tienen variables locales.
Y nuestro programa, digamos, el principal, tiene variables globales. ¿Cómo así, profe? O sea que las variables, acá hay variables globales y en nuestras funciones tenemos variables locales. ¿En dónde tenemos variables locales? En todas las funciones que nosotros queramos tenemos variables locales. En cada una de las funciones que nosotros creemos se manejan variables locales. Ahí está, listo. Entonces, estas variables locales nos sirven para hacer los cálculos o lo necesario dentro de la función y luego retornamos algún valor con el return que habíamos visto acá. Entonces, ahora lo que venimos y decimos, bueno, voy a calcular el promedio. Es igual a paréntesis y lo divido entre 3. Es prácticamente estoy haciendo lo mismo que haría yo en esta línea, solo que ahora lo estoy haciendo dentro de una función. N1 más N2 más N3. Listo, ahí está nuestro promedio, pero ahora lo vamos a retornar. Le vamos a decir return promedio. Punto y coma, listo. Ahora, esta no es nuestra función, ¿va? Recibe 3 parámetros, 3 números cualquiera y calcula su promedio acá. Y luego lo retorna con esta instrucción es muy importante, el return, para que nos devuelva el valor acá. Entonces, ahora ya nos podemos deshacer de esto. Adiós, va. Ahora ya podemos, si yo corro el programa así, no va a pasar nada porque no estoy llamando a promedio, ¿va? Entonces, volvemos aquí. Para poder utilizar una función, yo la tengo que llamar hacia el programa principal. Entonces, la forma que lo voy a llamar es de la siguiente. Voy a escribir promedio, así se llama nuestra función. Acá, y recibe 3 números, ¿va? Bueno, ¿qué números le voy a enviar yo? Ahora sí, yo le voy a enviar N1 a N1 a N2 a N3. Listo. Entonces acá yo tengo promedio, le voy a colocar. Promedio va a ser igual a la función esta, ¿verdad? Y le envío los datos a N1, a N2, a N3. Es decir, que cada iteración yo le voy a estar enviando primero el de Francisco, después el de María y después el de Víctor. Recordemos que este es un ciclo, ¿va? Entonces va a recorrer a los 3. Ya teniendo esto, ya podemos decir hecho el, el promedio de... Y aquí voy a escribir el nombre. Para escribir el nombre, ¿cómo le hacemos? Escribimos A y acá adentro escribimos la llave, que sería nombre, ¿va? Entonces aquí adentro le escribo nombre. Punto, espacio, aquí le voy a colocar espacio es, punto, y aquí escribo mi variable promedio, la que acabo de calcular. Listo, ahí estamos. Entonces con eso ya tendríamos el primer inciso. Le vamos a dar a ejecutar. Ahí estamos.
Listo. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos imprimió, dice el promedio de Francisco es 81, el promedio de María es 80 y el promedio de Víctor es 76.3. O sea, ahí ya lo resolvimos con funciones, ¿va? Solo llamamos a esta función y que hace esto. Profe, pero lo pudimos haber calculado ahí de una vez, ¿va? ¿Para qué hicimos la función? Entonces, para responder a esa pregunta, por ejemplo, en el inciso 3 nos piden otro promedio, entonces ya no vamos a tener que hacer cálculos, sino que ya solo vamos a mandar a llamar a la misma función que habíamos creado, ¿va? Y nos ahorramos o sea, un cálculo, ¿va? Ahora bien, la segunda dice, elaborar una función que indique si el alumno ganó o perdió. Para hacer esta, vamos a colocar acá función. Validar, le vamos a poner. Ahí estamos. ¿Qué parámetro llevará esta función? Esta función va a llevar el promedio. Una variable promedio se le va a ingresar. Acá nosotros le podemos colocar cualquier número porque es una variable local que solo va a funcionar acá. No importa si entonces, por ejemplo, le voy a llamar prom o prome le voy a dar para que vean que no necesariamente tiene que ser el mismo nombre de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a validar si ganó o perdió. ¿Y cómo hacemos eso? Con un if, ¿va? Como si estuviéramos trabajando en el programa principal, solo que lo estamos haciendo desde un programa más chico, que es una función. Entonces, yo le digo aquí, va, si quién, si promedio, en este caso la variable prome es mayor o igual a 60, entonces eh, ahí vamos a retornar return aprobó. Pudimos haber colocado un hecho aquí, pero vamos a dejarlo, vamos a acostumbrarnos a usar el return, que es un poco más útil. Return, reprobó. Ahí está. Ahí ya tendríamos nuestra función, ¿va? Lo único que hace es validar si es mayor o igual a 60, aprobó, y si no, reprobó, ¿va? Le voy a colocar unos espacios aquí, y listo. Y ya la puedo mandar a llamar acá dentro del ciclo. ¿Cómo la puedo llamar? Solo escribiendo, validar. Validar y le envío la variable. Ahora bien, ¿quién le voy a enviar? Le voy a enviar promedio, ¿va? Porque él debe evaluar si promedio, eso no es, ¿va? Pero esta función va a devolver una variable, ¿va? A lo que yo le voy a llamar resultado. Y luego escribo hecho resultado para imprimir el resultado de que nos devolvió esta función, ¿va? Ahora ejecutamos. Ahí estamos. Ahora, si se dan cuenta, por cada alumno ya nos dice, el promedio de Francisco es 81, aprobó. El promedio de María es 80 y aprobó. El promedio de Víctor es 76 y aprobó, ¿va? En cada línea de estas, validar nos está haciendo todo este código de este if, ¿va? Validar. Y si en alguna otra parte de nuestro programa volviéramos a validar, ya solo llamaríamos a la función y no tendríamos que estar programando de nuevo todo este código, ¿va? Solo nos queda un inciso, pero lo vamos a hacer en el siguiente, la siguiente sesión, porque ya se va a acabar el tiempo. Nos quedaría pendiente esta, que vamos a resolver en la siguiente sesión. Sería calcula promedio. Entonces ahorita les voy a enviar el link para continuar la clase y lo resolvemos de una vez.